tratamiento en vivo Claro. de este tema. Estamos con Fernando Alonso. Fernando. Hola Cecilia, ¿qué tal? Aquí estamos en la Feria del Libro en Palermo, en el stand de la televisión pública. Está hablando en este momento, presentando su nuevo libro, Conducción Política. Así hablaba Juan Perón, Aníbal Fernández, en la sala Jorge Luis Borges, de aquí de la Feria del Libro. Vamos a escucharlo brevemente. ¿Cómo lo habían pagado? Lo habían pagado con los talleres de Bacena, lo habían pagado con la Patagonia Rebelde. ¿Y cómo lo habían pagado? Perón se agarra de eso y los empieza a trabajar hasta que todos tengamos un código común. Él mismo se jacta, es fantástico el haber comprendido que tenía necesidad de darle envergadura, de darle talla a la palabra entre él y los trabajadores. Dice, prometía lo que había y contaba con una demanda unificada, dice Juan Perón. Y es verdad eso. Hospitales, querían hospital, la masa le daba hospitales idénticos, todos los tenían en cualquier lugar del país. Querían educación, todos tenían las escuelas iguales. Yo me eduqué en una escuela hecha por Juan Perón. Querían viviendas, tenían viviendas todas iguales, porque la demanda era una demanda unificada. Pero a Néstor no le toca eso, le toca precisamente lo opuesto, la demanda fragmentada. Y él tiene que interpretarlo. Nunca se habló, nunca he hablado con Néstor de esta situación. Pero no es lo mismo la vivienda de los tupaqueros en Jujuy que el barrio Néstor Kirchner en La Rioja. No son iguales la vivienda. Y no son iguales esa vivienda que las viviendas del Turbio. Y ninguna de estas son parecidas a la de Santiago del Estero con el baño afuera. Nosotros vivimos 24 años con el baño afuera, Ahí está mi hermana que no me deja mentir. Había que ser guapo para bañarse, Madre de Dios. Esto es lo que está diciendo Aníbal Fernández en el pabellón Jorge Luis Borges, presentando su nuevo libro, Conducción Política. Así hablaba Juan Perón, emulando, si se quiere, de alguna manera, al manual de conducción política de Juan Perón. En la primera página, Aníbal Fernández dice, a Juan Perón y a Néstor Kirchner, seguramente en algún lugar donde estén, están haciendo política. Bueno, es el nuevo libro y por eso hacía referencia recién Aníbal Fernández a Juan Perón y a Néstor Kirchner. Pero veíamos antes un informe de lo que es uno de los temas políticos del día, el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ida y vuelta del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el estado de salud y la idoneidad de Carlos Fay, un poder legislativo que impulsa la velocidad de la justicia con jueces y la Corte Suprema que lo frena. Al lado mío se encuentra Graciana Peñafort. Graciana, bueno, ¿cómo está la Corte Suprema de Justicia hoy? ¿Cómo está uno de los poderes del Estado? Y si se puede hacer referencia a los otros también que han querido dar esta celeridad que aplicaba yo recién. Sí, básicamente la Corte lo que está es incompleta. Está incompleta porque ha renunciado el doctor Zaffaroni. La Corte, que por ley debe ser de 5 miembros, cuenta con 4 miembros. Dentro de estos 4 miembros, además, hay uno de ellos, que es el doctor Fay, de avanzada edad y que lo que no es público, pero dicen como casi un Estado no está en condiciones de llevar adelante la importancia y la responsabilidad de ser juez de la Corte, sin desmerecer todo lo que ha hecho como tal durante los más de 30 años que lo ha sido. En este esquema se producen 2 situaciones. Por un lado, una situación política. La oposición decide mantener incompleta la Corte diciendo que no va a votar a ningún candidato, sea quien sea el candidato, cosa que ya parece bastante preocupante como decisión política, porque es mantener incompleto un organismo, un órgano de poder del Estado. Está en la Constitución la Corte Suprema, no está por fuera del Estado. Lo raro es que toda la oposición lo dice. Claro, toda la oposición. Y además en una cosa, me parece más declarativa y responsable que real, porque supongamos que cambia el gobierno, yo no creo que pase, pero supongamos que cambia el gobierno, van a seguir necesitando los 2/3 para designar un miembro de la Corte, con lo cual los miembros de la Corte se designan con 2/3 para llevar una negociación política, es lo que buscaba el constituyente, y es el sistema que quiebra esta oposición que decide no designar a alguien nuevo. Y yo creo que decir no designar a alguien nuevo, no tanto por quien podría ser designado, sino porque con lo que piensan los actuales miembros están más de acuerdo con lo que también los mismos intereses que defiende la oposición. A ver, usted me está de acuerdo que usted está señalando que los integrantes de la Corte Suprema tienen alguna coincidencia con el no nombramiento del reemplazo de Zaffaroni. No. Tienen coincidencias con temas que pueden ser resueltos por la Corte. Por darles... Con la oposición. Con la oposición, efectivamente.
Pero a eso, a esa decisión política de no completar la Corte, se le suma una decisión judicial, que es la declaración de nulidad del nombramiento de los conjueces. Porque cuando la política decide mantener un órgano del Estado incompleto, o las circunstancias, por ejemplo, por causas distintas estuvieron incompleto, hay sistemas de suplencias, cómo se cubren esos lugares. En este caso era la designación de conjueces. La Corte, en una cuestión que poco tiene que ver con la constitucionalidad, declara la nulidad de la designación de los conjueces, estableciendo que para la designación de conjueces hace falta la misma mayoría agravada, es decir, los 2/3 que para la designación de jueces. Pero espere, porque quiero plantear el tema desde el costado de la oposición, a ver si usted me lo puede ampliar mejor. Digo, la oposición está diciendo, se están nombrando jueces, la Constitución dice o se señala que se necesitan los 2/3, mayoría especial para nombrar jueces. Ahora, ¿por qué usted dice que con mayoría simple debería ser cuando la Constitución dice 2/3? Porque los conjueces no van a ser jueces. Porque se están nombrando con jueces y no jueces. Exactamente, se están nombrando gente que va a cubrir suplencias temporales, no gente que va a quedar designada hasta los 75 años o hasta que dure su buena conducta en el cargo. Simplemente tiene la función de ser una suplencia. De la misma manera que, por dar un ejemplo, quien es titular de una cátedra y se enferma, probablemente quien lo cubra no ha rendido un concurso como titular, pero está cubriendo una suplencia. Entonces, como son suplencias temporales hasta que se cumpla el trámite constitucional, no tendría sentido pedir la misma mayoría para los jueces, para los conjueces, que para los jueces que van a quedarse en ese cargo definitivamente. Pero esta cuestión, que fue expresamente en su momento discutida, la Corte lo declara nulo. Lo cual es extraño, porque la competencia de la Corte, como de toda la justicia, es la inconstitucionalidad. La nulidad es una competencia más bien de tipo administrativo. Pero ¿esto qué resultado nos da? Nos da una Corte incompleta de 4 miembros, uno de los cuales tiene un dedicado estado de salud, y en ese marco se da además una reelección de su presidente, que tiene todo el derecho del mundo a ser reelecto, pero que se hace con 9 meses de anticipación, lo cual es cuanto menos un tanto prematuro. En esa ocasión, además, un periodista, Horacio Berbisky, denuncia que el acta por el cual se designa o se dispone la reelección de Lorenzetti, básicamente tiene una falsedad. Y es que dice que esa acordada se hace con todos los miembros presentes un determinado día, en una determinada fecha, en la Corte Suprema. Y lo que denuncia el periodismo es que Fait no estaba y que la acordada se le llevó a la casa para que firme. Y de ahí se pone en duda la idoneidad que podría tener Fait. Si no está en condiciones de ni siquiera concurrir a los acuerdos. Los jueces se juntan una vez por semana a los acuerdos, donde llegan a las decisiones conjuntas. Me parece que esto dio una serie de idas y venidas en las cuales se dijo que el actual presidente, Ricardo Lorenzetti, había dicho que iba a renunciar a la presidencia, a la reelección, al nombramiento. A la reelección que se había dispuesto de esta manera. Algunos decían inclusive que ya había presentado la renuncia. La verdad es que anoche todo el mundo decía que no se iba a tratar hoy, porque hoy es martes, día de acuerdo, sino que se iba a tratar el martes que viene, porque Lorenzetti precisamente no estaba dentro del país. Lo único que hoy tenemos es una información del SIG, que es el sitio jurídico de la Corte Suprema, en la cual ratifica la decisión de la acordada cuestionada. ¿Hasta dónde es peligroso, y con esto vamos cerrando, hasta dónde es peligroso tener una Corte así? Digo, ¿cuántas causas maneja la Corte por año en la Argentina? No sé cuántas causas maneja la Corte, pero sí tengo claro algo que en su momento declaró un miembro de la Corte, que es la doctora Hayton de Nolasco, que dijo que mantener la Corte incompleta o completarla con jueces implicaba una gran inseguridad jurídica, porque la Corte dicta jurisprudencia, es decir, cómo se interpretan las normas. Los abogados sabemos qué significan las leyes conforme a lo que la misma Corte nos va diciendo. Al no haber una conformación única, ¿qué es lo que sucede? No hay seguridad jurídica, porque lo que hoy se interpreta de una manera, mañana con otra persona completamente distinta y que puede ser totalmente contingente, se va a interpretar de otra. Y esto también me parece que nos tiene que llevar a una reflexión sobre si 5 miembros de la Corte son suficientes. Yo honestamente creo que 5 miembros de la Corte son demasiado pocos para representar la pluralidad de visiones que hoy tiene el mundo del derecho y la complejidad
que el mundo judicial tiene. Por lo tanto, yo creo, como sostiene entre otros el doctor Zaffaroni, que es necesario no solo aumentar exponencialmente el número de miembros de la Corte, sino además hacerlo funcionar en salas. Bien, Graciana, muchas gracias. Dígame, ¿puede el Parlamento disponer de alguna evaluación de idoneidad del juez Fay? Sí. Digo porque hoy una diputada lo planteó en la Comisión de Juicio Político. Efectivamente es esa comisión quien estudia la idoneidad o lleva adelante el juicio político, si no fueran idóneos en el cargo. A mí me parece de todos modos que debemos darle un tratamiento decoroso a la situación, porque nadie está imputando de nada delictual a Fay, simplemente que tal vez ya sea demasiado grande para llevar adelante la enorme responsabilidad que ha llevado adelante de ser un juez de la Corte Suprema. Gracias, le preguntaba para diferenciarle los temas de corrupción de idoneidad. Gracias, gracias, muy amable. Graciana Peñafort, entonces, analizando este tema, esta situación tan especial que vive la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adelante ustedes. Gracias a Graciana, a Fernando.